tener recursos de capital de trabajo. Es una oportunidad para quien es el inversionista de materializar una inversión de renta fija, absolutamente segura por las varias coberturas que tiene este mecanismo que ya la vamos a comentar con todos ustedes, y es una transacción que se desarrolla en el seno o en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia a través de las sociedades comisionistas de bolsa. Siguiente. Siguiente. Esta operación lo que hace es fundamentalmente generar una serie de primeras responsabilidades para el escenario de negociación, para la sociedad comisionista de bolsa que está actuando en representación del emisor del certificado de depósito en mercancías y, por supuesto, para la sociedad comisionista que representa también a quien es el inversionista o funge como inversionista dentro de la operación. Desde luego, y por la naturaleza de nuestra actividad y lo que sobre nosotros ejerce el organismo regulador, tenemos una obligación previa de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de quién es nuestro cliente, técnicamente de quién es nuestro mandante, emisor o inversionista, o inclusive simultánea y paralelamente los dos, toda vez que para esta operación puntual y las financieras que vamos a ver en el recorrido de esta conversación, tenemos autorizada la facultad de cruzarnos en la operación, es decir, de representar simultáneamente al emisor y al inversionista. Entre otras muchas responsabilidades que nos asisten como firmas comisionistas de bolsa, pues procedemos con un análisis financiero del cliente, hacemos todos los análisis de riesgo también de ese mandante, todo lo que tiene que ver con SARO, SARIC, SARLA, y hacemos un scoring con el que se asigna un cupo dependiendo de la capacidad de endeudamiento o de la capacidad financiera que tenga el inversionista para que efectivamente pueda participar en el desarrollo de la operación, junto con análisis que tienen que ver con gobierno corporativo. Esas, diría yo, son las más representativas, sin mencionar, o más bien mencionando y destacando una que es absolutamente transversal dentro de las responsabilidades que nos asisten, y es el permanente acompañamiento y de alguna manera la garantía de la finalización exitosa de todas las operaciones. Diría yo que es la responsabilidad superior que tenemos las firmas comisionistas y que no solamente está regulado por el organismo de control, sino que también atiende lo exigido por el reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia y puntualmente para cada una de estas operaciones financieras. Siguiente. El emisor es un almacén general de depósito. Señalar aquí que el más destacado en esta historia de estas 2 décadas, sin duda y de lejos, ha sido Almaviva. Hoy por hoy es el único almacén general de depósito que emite certificados de depósito en mercancías que son los que se negocian en el escenario de nuestra Bolsa Mercantil de Colombia. Ellos también tienen unas responsabilidades absolutamente relevantes y que son importantes dentro de todas las capas de seguridades y de control que tiene este mecanismo. Lo primero es que responden por la existencia y la conservación de la materia prima que está bajo su custodia. Lo segundo es que garantizan la tenencia material de ese inventario en las bodegas propias del almacén general de depósito o inclusive en las bodegas del emisor, de quien es el dueño del inventario, pero con un control que ejerce el almacén general de depósito sobre esa infraestructura donde está almacenada esa materia prima. También, y por la naturaleza de su actividad, otorgan cupo para la expedición de esos títulos a quienes son los clientes y definen para ellos una capacidad de endeudamiento que al final se ve reflejada en el valor nominal que incorporan en el certificado de depósito en mercancías, que es el que nuestro cliente, en este caso un cliente común, el del almacén general de depósito y el de la sociedad comisionista de bolsa, llega al escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia a través de las sociedades comisionistas. Por supuesto que también tienen ellos una serie de coberturas colaterales, que son todas las pólizas que cubren riesgos inherentes a la custodia de una materia prima, entre otros riesgos de incendio, riesgos conexos, terremoto, daños malintencionados de terceros. Y desde luego que hacen una verificación que examina que no exista sobre esa materia prima ningún gravamen o ningún embargo judicial. Entonces, estas son responsabilidades que le asisten
a un participante actor absolutamente relevante dentro de este instrumento financiero o de financiamiento, que es el Almacén General de Depósitos. Siguiente. Las responsabilidades de la Bolsa Mercantil de Colombia. Señalar primero que en cualquier caso la Bolsa Mercantil de Colombia es el organismo rector del mercado. Todos los que participamos allí, las sociedades comisionistas de bolsa y nuestros clientes, nos ceñimos en estricto sentido al reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez el rol que ejercen como rectores del mercado. Entre otras cosas, la Bolsa Mercantil de Colombia hace un estudio sesudo sobre el activo subyacente, es decir, sobre la materia prima, sobre ese producto que es sujeto o susceptible, no solamente de almacenamiento, sino de negociación a través de este instrumento en el escenario de la bolsa. De tal manera que la bolsa examina condiciones de calidad, hace un análisis estadístico de precios de mercado, estadístico en función de la información histórica que tiene la bolsa, gracias a que pues la bolsa misma hace un seguimiento constante y diario de esos precios de mercado, con lo cual permite a través de ese análisis histórico materializar una cosa que se denomina un haircut, que es un colateral que se aplica al valor nominal del certificado de depósito en mercancías y que permite de alguna manera dar cobertura a la información conocida, a la información estadística que calculó la bolsa sobre la base de su propia información para determinar el haircut. Y en consecuencia, pues también de alguna manera hace un análisis que nos permite a todos los participantes del mercado tener mayores certezas sobre la alta probabilidad de comercialización de ese activo subyacente. Se ocupan de custodiar el certificado de depósito en mercancías, es decir, que una vez emitido por el Almacén General de Depósito, y claramente traído ese título valor al escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, quien se ocupa de la custodia del valor es la Bolsa Mercantil de Colombia. Establece la tasa de descuento, que técnicamente es lo que se denomina el haircut, y con base en eso establece un cupo de negociación para ese activo subyacente. Ofrece obviamente la posibilidad de que se negocie en el evento remoto, y señalo la palabra remoto porque este es un producto, este es un instrumento financiero que al interior de la bolsa tiene un índice de siniestralidad cero, y eso es muy relevante para todos los participantes para que sepan y tengan en cuenta que esta es una operación en la práctica de cero riesgo. El índice de siniestralidad, como se los menciono, para esta operación en el escenario de la bolsa es cero. Pero en el evento remoto de que el emisor del certificado de depósito de mercancías no honrara su obligación de recompra del certificado de depósito de mercancías, pues es el mismo escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, más el expertise y el conocimiento de las firmas comisionistas, lo que permitiría también materializar la liquidación de ese activo subyacente en el escenario de la Bolsa Mercantil. La bolsa, a su vez, hace un seguimiento diario de las variaciones de precio. ¿Por qué es importante el seguimiento diario? Porque como lo veíamos un poco más atrás, la bolsa tiene la responsabilidad de hacer un análisis estadístico, que lo que hace es una convalidación histórica de los precios de mercado, pero es indeterminado para todos los participantes del mercado el futuro. En consecuencia, la bolsa hace un seguimiento diario a los precios del mercado, de tal manera que si en un escenario también difícil de que ocurra, el precio de mercado desbordara el cálculo previo que ya había hecho la bolsa sobre el colateral, sobre el haircut, pues obviamente en ese sentido se activa otro mecanismo de protección al instrumento, y es que la bolsa puede ejecutar llamados al margen al emisor diarios, a fin de que siempre el activo subyacente esté en equilibrio respecto de la probable variación o volatilidad de los precios del mercado. Esas son, entre otras, las responsabilidades fundamentales que sobre este instrumento financiero le asisten a la Bolsa Mercantil de Colombia y que redundan en la grandísima seguridad que tiene este mecanismo. Siguiente. Esta es una información pública que ustedes pueden visualizar de manera constante, de manera diaria, en la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia, bolsamercantil.com. Esta información les está describiendo aquí la profundidad de este tipo de operaciones o de este instrumento puntualmente, que deja ver
que en el recorrido de este año hemos hecho transacciones que superan ya los 47.000 millones de pesos en esta operación y que las tasas con las que se ha venido negociando prácticamente que en el recorrido de este año 2023, pero puntualmente lo que está reflejando esta gráfica son las tasas de la última semana, son tasas del 19% efectivo anual. A partir de lo cual, y con la historia que la bolsa tiene en este instrumento, la bolsa creó un índice que se denomina el IREN. Y si ustedes hacen seguimiento a este indicador de la Bolsa Mercantil de Colombia, podrán notar y darse cuenta que de lejos, esta opción de inversión ha estado siempre por encima de todas las alternativas que en materia de renta fija puede ofrecer el mercado financiero colombiano. Luego es un instrumento que no solamente se destaca por una altísima seguridad, sino que adicionalmente desde el punto de vista de la competitividad de la tasa, es claramente el instrumento más atractivo del mercado, de todo el mercado financiero colombiano, renta fija y corto plazo. Esto es básicamente lo que está revelando esta gráfica. Siguiente. En plazos, esta es una operación que de acuerdo con el reglamento de la bolsa no debería superar los 365 días, pero en la práctica, el grueso de estas operaciones, como ustedes lo ven aquí en este diagrama, se ocupa entre los 150 y 180 días. Tenemos algunos otros que ocupan ahí casi el 34%, que son operaciones a más de 180 días, que básicamente llegan hasta 210 días, pero la explicación con natural del plazo de esta operación es porque los activos subyacentes, que normalmente son materias primas originadas en el universo agropecuario, son materias primas que corresponden a la estacionalidad de las siembras y de las cosechas de estas materias primas en el universo agropecuario colombiano. Entonces, en virtud de esa condición con natural de las materias primas, pues es lógico también que eso se vea reflejado en los plazos de esta operación, que fundamentalmente están entre los 150 y 180 días. Siguiente. Herramientas de control colaterales que dan cuenta de la enorme seguridad que ofrece al mercado esta operación. El análisis de riesgos del activo subyacente, que hacen simultánea y paralelamente el Almacén General de Depósito, la Bolsa Mercantil de Colombia, la Sociedad Comisionista de Bolsa y desde luego que el propio emisor del activo subyacente, que conoce mejor que todos su propia materia prima. La determinación de ese HERCO que hace la Bolsa Mercantil de Colombia, que siempre, digamos, en la mayor parte de las negociaciones que se materializan de este instrumento financiero en la bolsa, ha sido siempre suficiente para poder garantizar cobertura contra la probable variación de precios. Pero en el evento de que no lo fuera, se activa el mecanismo que ya conversábamos con ustedes de llamado al margen que ejecuta la bolsa y que es de obligatorio cumplimiento para el emisor del certificado de depósito en mercancías. Como todos los instrumentos y todas las operaciones que se cierran y se celebran a través del escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia por nosotros, sus agentes, que somos las sociedades comisionistas de bolsa, son instrumentos, son mecanismos previamente aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien ejerce control sobre todos los que aquí formamos parte de este ámbito de negociación. La metodología en la determinación de los diferentes controles, que es una cosa en la que la bolsa ha aprendido, digamos, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y finalmente que a todos nos asiste la obligación de honrar el cumplimiento del reglamento preestablecido, no solamente por la Bolsa Mercantil de Colombia, sino puntualmente para este instrumento. Siguiente. El segundo instrumento financiero del cual quiero conversar con ustedes se deriva de una operación que también ya de alguna manera casi que cumple 2 décadas en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia. Y es la posibilidad que tienen las entidades públicas en Colombia de comprar multiplicidad de productos y servicios en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia y que a partir de esa transacción bursátil, donde una entidad pública ejecuta un presupuesto de compra, se genera en algunas situaciones, en algunas
en algunos momentos necesidades de apalancamiento financiero para quien vendió. Y esa necesidad se resuelve con unos derivados financieros que vamos a ver, no sin hacer una muy breve introducción a lo que significa dentro de nuestro escenario este segmento de negocio que técnicamente se ha denominado el mercado de compras públicas. Siguiente. Siguiente. Hoy día, en el escenario de la bolsa, poco más o menos concurren cerca de 350, 380 entidades públicas, que a lo largo de la historia de este mecanismo transaccional, que ya casi cumple 20 años, ha permitido que participen desde la Presidencia de la República, en la práctica todos los ministerios: Defensa, Interior, Vivienda, Ciencias, Hacienda, Justicia, Trabajo, Deporte, la Cancillería, entidades como todos los organismos de control y vigilancia, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, entidades transversales a la función pública en Colombia como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el IDEAN, el SENA, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, todas las fuerzas militares y la Policía Nacional, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Transmilenio, Defensa Civil. Siguiente. IGAC, el IDEAN, FINAGRO, el Banco Agrario, entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías, casi que todas las secretarías de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la de Educación, la de Integración Social, la de Movilidad, la de Salud, son entidades que participan, unas de manera constante, como la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que honra su obligación del suministro de la alimentación de los soldados del Ejército de Colombia, materializando sus compras en la Bolsa Mercantil de Colombia, y otras con una muy alta frecuencia, con una alta permanencia en el escenario de la bolsa y que dan cuenta hoy día de comprar un poco más allá de una canasta de más de 6.000 productos y de servicios que más adelante vamos a comentar. Siguiente. Eso lo que ha reflejado es que en la práctica las entidades públicas compran con mayor concentración a través del escenario de la bolsa alimentos y materias primas, caso puntual el Ejército, caso puntual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y múltiples programas de alimentación escolar, servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios de aseo y cafetería, servicios de renting de vehículos, servicios de gestión documental, servicios de soluciones tecnológicas, programas de alimentación escolar. Hoy creo que tenemos un poco más allá de 90 programas de estos cerrados, transados en el escenario de la bolsa, servicios de transporte, logísticos, intendencia, seguridad, defensa, hardware, software, insumos de papelería, insumos de construcción, de ferretería, maquinaria y equipos, y que dan cuenta de una sumatoria de un poco más allá de casi 12 billones en transacciones materializadas en el escenario de la bolsa, que suman un poco más allá de 44.000 operaciones, y con el concurso, como ya lo estábamos mencionando, de un poco más allá de 380, 385 entidades públicas. Ese es el universo y la profundidad que ha alcanzado este segmento de mercado en el escenario de la bolsa y que se ha convertido en un escenario absolutamente relevante de compra para las entidades públicas. Siguiente. Es esa transacción, la compraventa de un producto o de un servicio que tiene como destino una entidad pública, la que ha generado, como lo mencionábamos ya, para quienes son los comitentes vendedores, es decir, los proveedores de ese producto o de ese servicio, necesidades de capital de trabajo, lo cual con toda la sabiduría que le asiste a la Bolsa Mercantil de Colombia por toda la historia que ha representado ella en Colombia, generaron, estructuraron lo que se ha denominado técnicamente como una orden irrevocable de giro, que es el segundo instrumento de apalancamiento financiero que queremos comentar con ustedes y que es también otra fuente o alternativa de inversión para quienes son inversionistas o están en procura de búsquedas de alternativas de inversión. Siguiente. La orden irrevocable de giro en la práctica es una inscripción que se hace en el sistema de compensación y liquidación de la bolsa, desde luego administrado por ella, para canalizar el pago a favor de una entidad financiera, quiere decir de un proveedor financiero, con quien ese proveedor, con quien ese vendedor de ese producto o ese servicio
está apalancándose, es decir, se está fondeando contra el cierre de una transacción bursátil que posteriormente se inscribe en ese sistema de compensación y liquidación de la bolsa y que en la práctica lo que hace es cambiar al beneficiario del pago. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un cliente nuestro cierra una transacción en el escenario de la bolsa, ejecuta la operación, le entrega el producto o el servicio a la entidad pública, le factura a la entidad pública, pero ese recurso de pago por el reglamento de este instrumento en el escenario de la bolsa, la entidad pública tiene la obligación de girarlo a la Bolsa Mercantil de Colombia. Y la bolsa es quien ejecuta la dispersión del pago. Si no existiera un mecanismo de apalancamiento financiero, en la mitad la bolsa ejecuta el pago a quien es el proveedor. Pero en virtud de la orden irrevocable de giro, previa inscripción de la misma en el sistema de compensación y liquidación de la bolsa, lo que se hace es un cambio de beneficiario a favor de quien fue el proveedor o el apalancador de este instrumento. Siguiente. Los beneficios de la orden irrevocable de giro básicamente es que también tienen una serie de capas que mitigan el riesgo para la entidad financiera, para quien es el proveedor del apalancamiento financiero. Lo primero es que los recursos están completamente protegidos por el mecanismo, por lo que, como ya lo mencioné, quien ejerce el rol de tesorería de esta negociación es la Bolsa Mercantil de Colombia. Y en virtud de la orden irrevocable de giro, ella le gira de manera directa a la entidad financiera, nunca al cliente proveedor. Y eso significa protección en la fuente de pago para el proveedor financiero. Un canal de comunicación directa, porque como lo mencionábamos ya, la bolsa es un organismo rector del mercado y en consecuencia el proveedor financiero tiene toda la facultad de entrar en comunicación directa con la bolsa para hacer un seguimiento constante al desarrollo de la ejecución de la operación de compraventa que se materializó en el escenario de la bolsa. Y sin duda, responsabilidad de la bolsa y también de las firmas comisionistas, un seguimiento permanente a la transacción que origina la orden irrevocable de giro y, por supuesto, al flujo de pagos para que todas esas condiciones que se plasmaron al inicio del contrato se mantengan constantes hasta la finalización del mismo. Siguiente. Claramente le permite, y dentro de los varios escenarios de administración de riesgo de esta operación, que los recursos no tengan ninguna desviación. El cliente materializa la entrega, la entidad pública recibe satisfacción y esos recursos se trasladan a la bolsa y la bolsa nos gira de manera directa a la entidad proveedora del apalancamiento financiero. Al haber quedado inscrita la orden irrevocable de giro en el sistema de compensación y liquidación de la bolsa, también significa que esos recursos de pago a cargo de la entidad pública quedaron directamente inscritos en el CIIP Nación, lo que está asegurando el pago. Y ese es un elemento absolutamente relevante para quien es el proveedor financiero y que normalmente concurre en sus análisis de riesgo para poder garantizar el pago. Evita, digamos, cualquier presunta o probable desviación del comportamiento ordinario de la ejecución de este tipo de operaciones, justamente porque se materializa en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia. Acota a su mínima experiencia probabilidades de riesgo reputacional, porque es justamente esa gran imagen y ese buen nombre que tiene la bolsa en desarrollo de su historia lo que permite de alguna manera trasladar condiciones o mensajes de seguridad para todos los participantes del esquema. Y una cosa absolutamente relevante para quienes hacen análisis jurídicos de este tipo de operaciones, y es que los recursos inscritos en el sistema de compensación y liquidación de la Bolsa Mercantil de Colombia no son sujetos de embargos ni de traslados a masas concursales. Eso es absolutamente importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque una vez inscritos en el sistema de compensación y liquidación de la Bolsa, esos recursos, fuente de pago, son inembargables. Ese es uno de los elementos más poderosos, más sólidos en el análisis de las fortalezas que tiene este instrumento financiero. Siguiente. La anterior. Esa financiación de la orden irrevocable de giro, que como ya lo mencionábamos, se origina en el mercado de compras públicas de la bolsa, hace que las sociedades comisionistas de bolsa tengan también una responsabilidad constante en el desarrollo de la operación. Y esas sociedades comisionistas de bolsa son las únicas autorizadas
para ofrecer y prestar ese servicio. Es decir, que como todas las operaciones que se desarrollan en el seno del escenario bursátil, absolutamente todas se materializan a través de la participación de las sociedades comisionistas de bolsa, que a su vez representan a los clientes compradores o vendedores. Y somos las sociedades comisionistas de bolsa las que tenemos la obligación de inscribir esa orden irrevocable de giro en el sistema de compensación y liquidación de la Bolsa Mercantil de Colombia. Esta es una facultad específica para el desarrollo de esa operación que tenemos las sociedades comisionistas de bolsa, que tenemos una previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para poder ejecutar este tipo de negocio. Confinagro S.A., la firma comisionista que yo represento, está debidamente facultada para materializar. Siguiente. Ahora, y en virtud de la experiencia que hemos ganado, de la profundidad que hemos logrado con las órdenes irrevocables de giro, que recordemos se originan por una transacción previa en el escenario de la bolsa, permitió también que, atendiendo las necesidades de nuestros clientes, la bolsa estructurara para el mercado una operación que, para explicarla de una manera sencilla, es una ampliación de las órdenes irrevocables de giro, pero la ampliación en lo que consiste es que le permite a nuestros clientes apalancar recursos de capital de trabajo, ojo, no solamente con las transacciones bursátiles, no solamente con los contratos que ejecutan acá en la bolsa, sino que también lo pueden hacer contra los contratos públicos o privados que ellos cierran fuera del escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, y que técnicamente la Bolsa Mercantil de Colombia la ha denominado Sistema de Información del Mercado Mostrador, operaciones over the counter, fuera del mostrador, u operaciones en la práctica de cesión de derechos económicos de contratos. Siguiente. Esa cesión de derechos económicos en lo que consiste es en una administración de un contrato de un proveedor, y a partir del derecho que le asiste dentro del contrato a ese cliente, que es el derecho a obtener un pago una vez él entrega un producto, se hace una cesión de ese derecho al pago. Y esa cesión se registra, se inscribe en el sistema de compensación y liquidación de la Bolsa Mercantil de Colombia, con una serie, digamos, de verificaciones que van a ver hace la bolsa y hacemos nosotros las sociedades comisionistas de bolsa, para permitir entonces que se materialice la cesión del derecho económico en favor de un proveedor financiero. Y por supuesto, sea este otro mecanismo de apalancamiento de recursos de capital de trabajo para quien tiene ese contrato cerrado, y una oportunidad de inversión para quienes quieren diversificar su portafolio e invertir en otro instrumento que también se caracteriza por unas tasas muy, muy competitivas en el mercado. Siguiente. Como ya lo mencionábamos, le permite, en virtud de la ampliación, digamos, de la connotación que tiene este instrumento, le permite a nuestros clientes ceder derechos económicos sobre contratos transados, no solamente en la bolsa, que eran las órdenes irrevocables de giro, sino contratos derivados de negociaciones o canales de comercialización de venta a entidades públicas, que pueden ser vía licitación, selecciones abreviadas, acuerdos macros de precios o subastas inversas, sino que también pueden traer al análisis nuestro contratos privados, todos ellos susceptibles de cesión de derechos económicos. Siguiente. ¿Qué activo subyacente pueden tener esos contratos? Pues todos los mismos productos y servicios que ya hoy están previamente inscritos, administrados y autorizados por la Bolsa Mercantil de Colombia. Alimentos y materias primas, servicios de aseo y cafetería, de vigilancia y seguridad privada, transporte, logística, renting de vehículos blindados, suministro de motocicletas, de vehículos, de combustible, aceites, grasas, lubricantes, todo el universo de productos agropecuarios, hardware, software, materiales de construcción, mobiliario, dotaciones hospitalarias, productos de aseo y cafetería, elementos de ferretería. Todos esos productos que subyacen al contrato que trae el cliente para ser sujeto de este apalancamiento financiero son productos o contratos que se pueden negociar en el escenario de la bolsa mercantil. Siguiente. ¿Qué beneficios trae para el proveedor? Que le otorga liquidez inmediata.
Este sin duda es un mecanismo de apalancamiento financiero, también de corto plazo y de suministro de capital de trabajo. Uno de los elementos que más destaca competitivamente hablando a la bolsa es la celeridad de sus procesos. Somos realmente rápidos, realmente veloces en lo que tiene que ver con una respuesta medida como el momento en el cual el cliente traslada a nosotros su necesidad de apalancamiento financiero hasta el momento del desembolso. Es sin duda otra alternativa de financiación que diversifica para esos clientes sus fuentes de fondeo, ¿de acuerdo? Y es una financiación que se desarrolla a tasas competitivas de mercado. Siguiente. Para el financiador, pues básicamente lo que le permite a ese proveedor financiero es administrar riesgo, tener un portafolio diversificado de inversión, una mayor colocación sin duda, y el acompañamiento operativo que ejercemos sobre la operación de las sociedades comisionistas de bolsa, como también la Bolsa Mercantil de Colombia, el principio de finalidad que ya habíamos mencionado, pero que vuelvo y lo resalto, todas las operaciones que tienen inscripción en el sistema de compensación y liquidación de la bolsa son inembargables, esa fuente de recursos, esa fuente de pago es inembargable. El giro directo que ejecuta la Bolsa Mercantil de Colombia a quien es el proveedor financiero y en consecuencia evita cualquier desviación de los recursos. La rentabilidad, tasas realmente muy atractivas para quienes son los fondeadores y toda la seguridad e institucionalidad que impregna la presencia de la Bolsa Mercantil de Colombia y las sociedades comisionistas de bolsa, todos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Siguiente. Para los pagadores, ¿qué busca un pagador? Que obviamente se cumpla su contrato. Parte del seguimiento que nosotros hacemos a este tipo de operación es acompañar justamente la ejecución contractual. Y eso para el pagador es el elemento más ganador. Y lo segundo es que claramente, pues al ser un instrumento de financiación que le facilita un capital de trabajo a ese proveedor, de alguna manera lo mismo conlleva a la ejecución contractual del contrato, que es finalmente lo que le interesa a quien es el pagador. Siguiente. El esquema del negocio es muy elemental, es muy básico y sencillo. Existe un contrato, como lo han denominado acá del mercado mostrador, es decir, un contrato que no se cerró en el escenario de la bolsa. Y cerrado ese contrato con todas las condiciones de ley que debe cumplir, ese contrato llega al escenario de la bolsa a través de una sociedad comisionista de bolsa y nosotros acompañamos a ese proveedor en la consecución y búsqueda de un proveedor financiero. Entre esas dos partes, el proveedor financiero y quien es el cedente del contrato, se negocian las condiciones de tasa, de plazo y de garantías colaterales. Eso sube al escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia. La Bolsa Mercantil de Colombia hace una revisión jurídica de la veracidad del contrato, del cumplimiento de las condiciones de la proveeduría y una vez autorizado por la Bolsa, procede la cesión del derecho económico. Aceptada la cesión por parte del comprador, se inscribe el contrato en la Bolsa Mercantil de Colombia, se materializa el cambio del beneficiario del pago y el proveedor financiero irriga los recursos de capital de trabajo a quien es nuestro cliente. Ese es el esquema del negocio, como lo ven, absolutamente sencillo. Siguiente. El cuarto y último instrumento financiero que vamos hoy a comentar con ustedes es una novedad en el escenario de la bolsa y es que la bolsa logró facultarse como una plataforma para la negociación de facturas electrónicas. Siguiente. Hoy día, la bolsa es una plataforma de negociación bursátil. Vale mencionar que nosotros transamos el 100% de todas nuestras negociaciones en el sistema electrónico bursátil. La bolsa es una compañía hoy 100% digital y la plataforma donde nosotros celebramos todas nuestras transacciones es electrónica y absolutamente, digamos, regida por el reglamento y el seguimiento que ejecuta la bolsa. Esa plataforma de negociación que hoy permite la negociación de facturas electrónicas consiste en una compraventa de facturas que es absolutamente segura, es institucional y por supuesto muy competitiva desde el punto de vista de la rentabilidad que ofrece a los inversionistas que descuentan o compran esas facturas electrónicas. En consecuencia es un ecosistema de negociación donde ahí lo que vamos a tener es vendedores de facturas con necesidades de liquidez y un montón o un grupo muy nutrido de inversionistas que buscan rentabilidad sobre su capital. Siguiente.
Hoy el panorama y a lo que le estamos apuntando, esta es una información que nos compartió a nosotros la Bolsa Mercantil de Colombia, es que en el país tenemos un poco más allá de 761.000 empresas que están hoy facturando electrónicamente y que de acuerdo con el funcionamiento radial entre julio de 2022 y agosto de 2023 se lograron contabilizar más de 1.6 millones de facturas, facturas que tienen un valor aproximado de mercado de 30.8 billones de pesos. Se han registrado en endosos de esas facturas cerca de 1.5 millones de facturas por casi 27.9 billones de pesos. En consecuencia, el mercado del universo al que le estamos apuntando es realmente muy grande y casi que de alguna manera los objetivos que desde el gobierno se han trazado es un crecimiento del 10 al 13% del Producto Interno Bruto en lo que puede representar las operaciones del factoring en el país. Siguiente. Los actores en este ecosistema, pues desde luego son los emisores, que son básicamente pequeñas y medianas empresas o grandes empresas formalizadas que tienen necesidades de capital de trabajo o de apalancamiento financiero y que emiten facturas y que básicamente tienen una necesidad de apalancamiento financiero contra esas facturas. Los inversionistas, que son personas naturales o jurídicas, aquí quiero hacer un comentario que no hice en los otros instrumentos financieros y es el tema de alguna manera de la capacidad que tienen los instrumentos financieros de permitir la democratización de la participación de cualquier inversionista, persona natural o jurídica. Es decir, estos son instrumentos financieros que permiten el acceso libre de cualquier tipo de persona natural o jurídica, de cualquier perfil y de cualquier tamaño. Luego es una alternativa esencial para que todos los que tienen de alguna manera recursos de ahorro que quieran convertir en inversión puedan acudir al escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia. Entonces, los inversionistas acá con excedentes de liquidez y que tienen disposición de invertir en estos títulos valores pueden ser obviamente partícipes del esquema. Y sin duda, los pagadores de las facturas, que son finalmente los acreedores que tienen una capacidad de pago ya previamente verificada por un cupo de endeudamiento que se establece para quienes son los pagadores y que permiten ese relacionamiento de nuevo y recalcado, claro, en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, pero siempre a través de una sociedad comisionista de bolsa. Y que igual, de acuerdo con nuestro reglamento, permite a las sociedades comisionistas de bolsa que estén autorizadas para ello poder participar de este instrumento. Confinagro S.A. es una de las sociedades comisionistas de bolsa autorizadas. Siguiente. La propuesta de valor para el inversionista es que está participando de una plataforma vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y ese es un elemento completamente distintivo de otras plataformas electrónicas para negociación de facturas en Colombia. Y es que la bolsa tiene, digamos, esa regulación ejercida por el organismo de control y en consecuencia esa vigilancia en lo que redunda es en mayor seguridad para todos los participantes, puntualmente para el inversionista. Rendimientos de mercado, tasas absolutamente competitivas, ya lo vieron ustedes a lo largo de la presentación, diversificación de la cartera de inversión y desde luego la asesoría profesional que concurre sobre las sociedades comisionistas de bolsa y que puntualmente Confinagro S.A. la ejecuta con herramientas de control, toda vez que nosotros somos una sociedad comisionista de bolsa 100% digital. Siguiente. Para el emisor es otro instrumento que le permite tener acceso a liquidez inmediata, a recursos de capital de trabajo, diversificar para él la posibilidad de tener múltiples fuentes de financiamiento, de fondeo, agilidad en los desembolsos, esa es una operación de calce automático y claramente es una alternativa de financiación no bancaria. Siguiente. Para el pagador, procesos de pago simplificados. Aquí hay una cosa absolutamente importante y es que ya la bolsa logró un concepto que le avaló y le facultó a señalar la optimización del gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil para el pagador. Es decir, que cuando el pagador ejecuta el pago de esa factura, siempre y cuando la transacción original, la transacción que originó la factura, se materializó en el seno de la Bolsa Mercantil de Colombia, ese pago está exento de 4 por mil. Y ese es otro elemento que hace bastante más competitiva la plataforma de factoring de la Bolsa Mercantil de Colombia respecto de otras plataformas que no cuentan con ese beneficio. Condiciones de negociación de pago para sus proveedores y refuerzo en todo el proceso de verificación de los riesgos.
tanto del emisor como del pagador. Siguiente. ¿Por qué la plataforma de la bolsa para negociaciones de factoring? Pues todo lo que ya se ha mencionado, la presencia institucional de la bolsa como organismo rector del mercado, la transparencia que ejerce la Bolsa Mercantil de Colombia y la información que divulgan de manera constante, diaria, permanente a todos los actores del mercado, información pública que ustedes pueden consultar en la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia. Protección de datos, recuerden que a todos nosotros nos asiste el deber de la reserva bursátil, verificaciones de autenticación y autorización de las facturas, auditorías constantes y supervisión permanente al desarrollo de la ejecución, respaldo en la continuidad del negocio y claramente el cumplimiento normativo con un reglamento que no solamente es específico para las operaciones de factoring en la bolsa, sino todo lo que enmarca claramente el reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia y la presencia del organismo de control y vigilancia. Es en suma una plataforma de negociación de facturas que ofrece una forma que es nueva, es absolutamente novedosa, muy rentable y competitiva y absolutamente segura para comprar y vender facturas. Siguiente. Esta es la presentación que queríamos compartir con ustedes, resaltando, digamos, ya como un mensaje transversal, que son estos instrumentos o derivados financieros, oportunidades de apalancamiento financiero para quienes tienen necesidades de liquidez de capital de trabajo en el corto plazo, seguras, absolutamente rápidas, controladas, y para los inversionistas, para el público inversionista, una opción de diversificación de portafolio completamente segura y de lejos, como ustedes han visto las tasas de la Bolsa Mercantil de Colombia, la mejor alternativa en tasa respecto de lo que pueden ofrecer instrumentos equivalentes de renta fija, privada o pública en este caso, pero que claramente son mucho más competitivas en el escenario de la bolsa. A todos, mil gracias. Bueno, pues mil gracias al doctor Muñoz. Realmente muy valiosa la presentación. Espero que para todos los partícipes haya sido igualmente ilustrativa. Ahí, digamos que enlazando nuestro tema fiduciario, que es nuestro principal foco en nuestros cafés fiduciarios, hay multiplicidad de alternativas de negocios que se pueden estructurar utilizando el esquema fiduciario y claramente los negocios financieros derivados de la bolsa mercantil. Se me ocurren en principio, por ejemplo, constitución de garantías admisibles para las operaciones de la bolsa, que es un tema que ya habíamos explorado y que estamos tratando de, digamos, llevar a cabo a través de los mecanismos de fideicomisos. Entonces, pues mil gracias, doctor Muñoz. Nuevamente agradecemos a todos los presentes. No sé si haya preguntas y quiero nuevamente saludar y ahora sí de manera formal al doctor Germán Pardo que nos acompaña hoy, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de la Escuela Julio Garavito. Mil gracias, doctor. Si nos da un saludito para nuestro café fiduciario. Yo tengo una Muchas pregunta, gracias a todos. yo tengo una pregunta Sí, eh, señor. Por frente a los supuesto. contratos de arrendamiento eh, firmados a 10 años y 15 años. Estos contratos pueden ser utilizados con orden irrevocable de giro a través del mecanismo de la bolsa agropecuaria. Doctor Muñoz. No, lo primero precisar, Bolsa Mercantil de Colombia, en otrora Bolsa Nacional Agropecuaria, tiene usted razón con la alusión al mensaje, pero hoy día Bolsa Mercantil de Colombia. Y lo segundo, Ah, ok. no, los contratos de arrendamiento todavía no son, digamos, activos subyacentes que pudieran permitir el tema. Pero lo que sí podemos hacer, y justamente con la participación aquí de los expertos de Suárez y Gómez y de Piensas, es poder presentar una estructura a la consideración de la Bolsa Mercantil de Colombia, para que ellos puedan hacer la evaluación de ese tipo de activo subyacente y que pudiéramos ver la posibilidad de que pudiera ser sujeto de negociación a través de negociaciones en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Ok, los pagadores son muy fuertes, son Dollar City y Gimnasio 57, contratos firmados a 15 y 10 años, con un canon y facturas mensuales por el orden de los 75 millones masivas. Entonces, el cliente requiere un fondeo alrededor de 2.500 millones con una garantía alrededor de 65.000 millones de pesos. No, no, nos queda la tarea. Coordinemos el tema junto con Suárez y Gómez y piensas muy seguramente que podemos desarrollar una estructura y llevarla a la consideración de la bolsa para materializar eso. Muy interesante, muchas gracias. Ok, Gracias, doctor muchas Rafael, por la gracias. pregunta. Muy a propósito, vuelvo y repito, la interacción que pueda existir del trabajo de los instrumentos de la BMC con los productos fiduciarios. Ya llegamos a las 7:59 y para respeto del tiempo de todos, agradecemos nuevamente la presencia de todos. Síganos acompañando, por favor, en nuestros cafés fiduciarios, en los que estamos tratando temas de interés para todos, de negocios y de generación de riqueza. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.